Bueno, entonces me uno a la felicitación y el saludo especial a todas las mamás. Feliz día, que el Señor les siga usando para su gloria. Y bueno, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, así que les pido que juntos oremos, pongamos al Señor que este tiempo de enseñanza bíblica, a través de él, adoramos al Señor, como lo acabamos de hacer con la música, ahora que la enseñanza bíblica adore al Señor. Entonces vamos a orar. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Todo esto que hacemos es una actividad sobrenatural. El Dios eterno, soberano, mirando a sus criaturas, a las cuales pusiste en Cristo, para que ahora te conozcan y te adoren. Señor, todo esto se sale de nuestra capacidad y por eso venimos a pedirte tu gracia, tu amor, tus fuerzas, que tu espíritu controle esta enseñanza. Lo que aprendamos transforme, renueve, que haya fruto espiritual para la gloria tuya. Señor, realmente queremos, a través de la enseñanza bíblica, tanto de oír como de enseñar, queremos adorarte. Que ayúdanos. Es que nuestro corazón y mente se concentren en ti. La razón de nuestra vida y la razón de nuestra adoración. Tú eres todo para nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, familia, entonces voy a compartirles para habilitar compartir pantalla y Sigue un así. poquito de la imagen, Federico, eh, sigue congelada. Ya te... Ok. Listo. Aquí está. A ver, tal vez ya me están viendo, sí. Sí, mejor. Oh, perdón, bueno, esperemos. ¿Me podrían habilitar para compartir la presentación de la enseñanza? A ver, Ya puedes compartir, Federico. listo, ya. Dice inhabilitó compartir. Todavía sigue. Bueno, yo acá lo tengo inhabilitado. Yep. No, todavía no podemos parar y, y bueno, tomarnos el tiempo necesario. La realidad no es, o sea, la idea no es hacer, sino hacerlo bien. Entonces, bueno, hoy vamos a considerar un tema muy importante. Como preámbulo am, quiero pues básicamente mirar, hacernos una pregunta que, bueno, realmente es crucial. ¿Qué es una vida significativa? No sé ustedes, pero frecuentemente uno ve muchos artículos o información de este tema de la vida significativa. Y ahí, yo estaba preparando esta enseñanza y dije, voy a leer un poquito, y algunos dicen que una vida significativa es salir de la rutina, viajar, conocer, hacer lo que nos guste. Otros artículos decía aprender más. Decía que una vida significativa es vivir para algo que sea más grande y más que nosotros, y etcétera, etcétera. El caso es que yo le di buscar imágenes de vida significativa y mostraba gente con los brazos elevados, como el sol de frente, con una sonrisa de realización personal, de plenitud. Es más, por ahí también leí vida plena y aparecían esto. Entonces, pero fue muy interesante que en eso dije, venga, miramos adoración. Y también aparecían imágenes parecidas. Entonces, básicamente eso es lo que queremos considerar hoy. Para muchos, una vida significativa será lo que les acabo de decir,
vivir para sí, o sea, bueno, salir de la rutina, cuidar la salud, estar aprendiendo, estar conociendo, viajando, bla, bla, bla. Y para otros serán otras cosas, y para otro, bueno, para otros serán los negocios, pero quiero hablar lo que es una vida significativa o la base o la esencia de la vida cristiana. O sea, quiero hablar para el seguidor de Cristo. No quiero hablar para el seguidor de Cristo que lleva años y es muy experimentado. Quizás la enseñanza de hoy diga, ya lo sabíamos. Pero quiero hablar es para los que estamos en este camino de a pie, para los que somos mochileros cristianos, donde todos los días tenemos dificultades, frustraciones, donde tenemos ansiedad, nervios, donde tenemos inseguridad. Quiero hablar para ese creyente, ese seguidor de Cristo que en su corazón ama al Señor, pero también lucha con el mal, con el pecado, también lucha con la familia, con las cosas. Y sí, muchas veces se siente como ese muñequito diciendo, bueno, ¿qué es la vida? O sea, ¿qué es esto? Como que no es significativa nuestra vida. Y realmente eh, el tema de hoy va a eso, va a que nosotros um, entendamos que fuimos creados por Dios y salvados en Cristo y el Espíritu mora en nosotros para adorar a Dios. O sea, todo lo que concierne a la redención que se describe de forma tan fascinante en la Biblia, el objetivo es que el hombre adore a Dios, glorifique a Dios. Y bueno, el pasaje perdón, es que no puedo bajar la barra de arriba. ¿Alguien sabe cómo hago para bajar esta barra? ¿Se puede bajar? Dejar, compartir. No. ¿Cómo hacemos? Pausar. No. ¿Cómo se? Ah, ya la hago. Ay, casi que no. Listo, aquí está. Bien. Bueno, entonces, ahora sí estoy viendo el título. Estaba hablando sin ver el título y ya estaba nervioso. Entonces, bueno, básicamente la enseñanza en el día de hoy es adorar a Dios es la razón de nuestra existencia. Si tú quieres entender todo lo que, hacia dónde se dirige toda la historia bíblica, es a esto, a que el ser humano necesita adorar a Dios. Y por eso entonces la historia bíblica nos habla de la redención en Cristo. Y la historia bíblica nos habla de que en un momento de la historia de la humanidad, cuando el hombre no había dejado de adorar a Dios, él fue creado para adorar. Y básicamente la caída, el fracaso, la maldición, la injusticia que hoy en la cual está sumergida el mundo es en razón de que no hay adoración a Dios. Entonces, cuanto menos se adore a Dios, peor, más injusticia, más maldad, más corrupción, más sin sentido será la vida. Y la historia bíblica nos muestra eso, que precisamente las personas que logran tener una vida significativa, a pesar de que no tienen casa, carro, beca, salud, dinero y amor, son las personas que viven para adorar a Dios. El Salmo 95 dice, el versículo 6, venid, adoremos, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla. A nosotros nos enseñaron que doblar la rodilla era para que Dios nos dé cosas, ¿no? Pero no, aquí es doblar la rodilla es para adorar al Señor, para postrarnos, es dar a Dios, no esperar que nos dé. Por supuesto, debemos pedir al Señor, pero doblar rodilla es para adorar al Señor, ante el Señor nuestro Hacedor. Entonces, nuestro bosquejo, nuestros 3 puntos será adorar a Dios a la luz de la Biblia, porque si somos honestos, es un tema muy esencial en la historia bíblica, pero es uno de los temas más distorsionados, diluidos, cambiados, etcétera, etcétera, que tiene el pueblo cristiano. Entonces, inmediatamente, si yo les digo adorar, cada uno se nos vendrá una imagen. A algunos se les vendrá una imagen de un grupo de alabanza, a otros se les vendrá la imagen de gente que está vestida especial, que se retira, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, para entender si nuestra vida está viviendo para adorar a Dios, tenemos que entender qué es la adoración a la luz de la Biblia. Luego vamos a considerar adorar a Dios como un estilo de vida. Más que una actividad, es una actitud, es lo que esto debe estar entretejido, como nuestro cuerpo está lleno de tejidos, así la adoración debe estar
entretejida, tejida en todo lo que hagamos. Y luego vamos a mirar adorar a Dios de forma práctica, porque muchas veces, bueno, hemos suscrito la adoración solo a un momento en el espacio con ciertas actividades y ya, pero cuando vamos a la historia de la Biblia vemos que, wow, la adoración implica muchas formas prácticas de hacerlo. Entonces, cantemos, porque es un salmo. Este salmo del 1 al 6 dice, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios es grande, es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo todo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Este salmo es un salmo de adoración. Es muy probable que lo escribió David, que es un rey. O sea, si hablamos de un nivel alto de calidad de vida, es un rey quizás sea el punto más alto de lo que podría ser una vida significativa. Se tiene poder, se tiene riqueza, se tiene conocimiento, se tiene todo. Pero este rey, que probablemente fue David, él dice, todo lo que yo soy, comparado con adorar a Dios, no se puede, mejor dicho, no es nada. Es más, pareciera que este hombre ve el mundo y ve lo que él hace como rey y vive, es rey para adorar a Dios. Sí, no se para como que, bueno, yo soy rey de lunes a sábado y el domingo entonces soy un adorador de Dios. No, pareciera como que toda la forma en que se expresa es yo soy a través de ser rey, a través de este trabajo de ser rey, adoro a Dios. Y probablemente David hizo este salmo para la fiesta de los tabernáculos, donde se conmemoraba la fidelidad, el gran milagro de Dios de sostener al pueblo de Israel 40 años en el desierto sin que les faltara absolutamente nada. En el desierto Dios mostró que es más que suficiente para su pueblo y que el pueblo es insuficiente sin el Señor. Entonces, bueno, quiero que rápidamente miremos quién es Dios para el salmista. Él dice, Él es la roca de nuestra salvación. Y pensando en el desierto, claro, de la roca salió agua. Y de esa roca ellos bebieron, más de 2 millones de personas por 40 años bebieron agua. En el Nuevo Testamento se habla de que esa roca es un tipo de Cristo. O sea que nos está hablando de que Dios salva. Salvación implica provisión, sustento, amparo y por supuesto bajo el lente de Cristo significa salvación del pecado y sus consecuencias. Este Dios también es un Dios grande, dice Dios grande es el Señor, nos habla de su magnificencia, o sea, todos los pensamientos, deseos, anhelos, todos los planes de Dios son grandes, nadie lo puede superar. O sea, Él está en la máxima posición del universo. Señor nos habla de su soberanía, de su gobierno, de su reino. Dice que Él es rey grande sobre todos los dioses. Es una manera de decirle a todo aquello que el hombre adora, que está por encima de Dios, que no es nada, que realmente deberíamos vivir para adorar a Dios. Entonces, grande es el Señor, es rey. Y también nos dice que es nuestro hacedor. ¿Y qué significa hacedor? Antes ha dicho que hizo las profundidades. O sea, hoy en día la ciencia nos ha dado una luz impresionante de lo que significa que Dios es creador. Todas las leyes, el ajuste del universo, los procesos, etcétera, las galaxias, todos los cielos, las cosas macro y las cosas micro, todo nos habla de la gloria de Dios. Entonces Dios, todos los pensamientos de Dios son sumamente inteligentes, sabios, perfectos, buenos, agradables. O sea, Dios no sabe nada más que hacer el bien al sumo grado y no sabe más que planear cosas buenas, perfectas y agradables. Qué precioso, ¿no? Entonces, claro, ante un Dios así el salmista usa 3 veces, dice, venid, vengamos,
venid, vengan, es que este Dios es adorable, este Dios es digno de adoración por lo que Él es, por sus obras, por sus hechos. Hay que venir a Él. Y no hay que venir como, Señor, sáqueme de los problemas, quíteme las enfermedades, arrégleme toda la vida. Hay que venir con gozo, wow, con júbilo, reconociendo que Él es el Señor. En la antigüedad, cuando se venía a un monarca de alto nivel y usted llegaba así llorando o con la cara triste, lo mata, le daban pena de muerte, porque era una deshonra atreverse a estar ante un monarca triste. Luego él no lo puede todo, luego él no es un soberano, luego él no es un rey. Imagínense cuánto más con el Señor. Entonces debía haber gozo, debía venirse a Él para cantarle, para aclamarlo, para postrarse. Esa escena de postrarse hablaba de rendirse, de entregarse, de decir, mire, por todo lo que tú es Él, aquí estoy, tómame, tuyo soy. O sea, ya todo lo que soy ahora es tuyo, soy un esclavo tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso significaba. Venir nos da la idea de ofrecer, de dar, no solo no de venir a hacer un negocio con el monarca, sino de cómo él es tan precioso, pues venga, yo vengo aquí es a ofrecerle que lo que yo le doy a usted no es como nada, pero yo necesito ofrecerle adoración, alabanza, salmos, etcétera, etcétera. Y también nos habla entonces, ¿por qué este salmista dice, vengamos? Pues porque Dios es su salvación, nuestra salvación, tres nuestros, ¿no? Nuestro hacedor y nuestro Dios. Y nosotros, cuatro, perdón, nosotros el pueblo de su prado. O sea, le pertenecemos a Dios, Él nos ha salvado, Él nos ha sustentado, Él es nuestro Dios, pues hay que adorarle. Perfecto, ¿no? Entonces, con esto en orden, podemos mirar esos tres puntos de lo que habíamos hablado. Entonces, el primer punto es adorar a Dios a la luz de la Biblia. Esto es muy, muy importante. La adoración es un tema demasiado serio para Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos lo confirman. El Antiguo Testamento, por su parte, muestra que la adoración abarca todos los aspectos de la vida. Era el centro del pueblo de Dios y la determinó Dios. O sea, la gente decía, vamos a adorar y venga, ¿cómo? Venga, chismosear, ¿qué le hacemos a Dios? Hagamos ay, allí les gusta tal cosa, venga, hagamos eso y eso, lo importante es adorar a Dios. No, 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 no. En el Antiguo Testamento se evidencia que la forma en que se debía adorar a Dios era como él decía. Eso era la razón, la adoración era el centro del pueblo de Dios que determinaba qué comían, qué vestían, qué fiestas tenían, qué actividades hacían, con quién se relacionaba, con quién no se relacionaban, afectaba todo. Por ejemplo, el sacerdocio. El sacerdocio tenía que tener una vestimenta especial, unas actividades, tenía que ser unas personas especiales, etcétera, etcétera. Tenían unas funciones especiales. El templo cuando están en el desierto está en el centro y las tribus alrededor. Demostrando que la adoración, el templo era el lugar donde el pueblo venía a adorar al Señor. En ese templo estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia santa del Dios, la gloria de Dios sobre su pueblo, que Dios está en su pueblo, con su pueblo y por su pueblo. ¡Wow! Entonces, los israelitas eran 12 tribus, se hacían alrededor, 3 en un lado, 3 en el otro lado, y así hasta completar las 12. Y en el centro estaba el templo. Y dentro del templo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Los sacrificios eran expresiones de adoración a Dios, en especial el holocausto, era ofrecer un sacrificio donde se reconocía su gloria, su majestad, su salvación. En esa arca del pacto estaba la tapa del propiciatorio. Ahí una vez al año se ponía la sangre de un cordero por expiación y así Dios mantenía una relación viva donde su pueblo era justificado porque el cordero llevaba el pecado del pueblo. Entonces es precioso todo lo que el Antiguo Testamento nos habla de la adoración es impresionante. Es más, cada vez que alguien por ahí dijo, no, venga, no lo hagamos así, hagámoslo de otra manera, fue Dios actuó que uno lee y dice, wow, tremenda la severidad de Dios. Por ejemplo, los hijos de Aarón llegaron a ofrecer incienso extraño y ahí descendió fuego.
y Aarón cayó. Es impresionante. O, por ejemplo, Uz, un hombre que llevaron el arca sin las debidas, sin respetar la forma en que se debía hacer y por solo tocar el arca muere. O Saúl, el Saúl que Samuel le dice, espérame, yo vengo y ofrezco, y como Saúl no llegaba y no le pareció, dijo, no, no, perdón, como Samuel no llegaba, entonces Saúl simplemente dijo, no, venga y lo hago yo, rápido, venga, yo ofrezco el sacrificio, y eso arruinó y acabó su vida. Y en el Nuevo Testamento se sigue la misma línea, el mismo hilo conductor. En el Nuevo Testamento la adoración es solo posible por Cristo. O sea, en eso, la Biblia es exclusiva y Dios es exclusivo. Tú puedes tener las mejores disciplinas, tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes cambiarte la ropa, puedes ser la persona más íntegra o, o honesta que pretenda hacerlo, pero sin Cristo tú no adoras, tú eres un idólatra. Así de sencillo, solo a través de Jesús. Y eso se lo dijo muy claramente el Señor Jesús a la mujer samaritana. Le dijo, mira, ustedes piensan, en el antiguo pacto en estos lugares se adoraban, pero en el nuevo pacto, solo aquí viene la hora en que los adoradores adorarán en espíritu y verdad, porque de tales adoradores es lo que Dios busca. Entonces sí, solo es por Cristo. En el Antiguo Testamento nos vemos el templo, el sacerdocio, el arca, porque todo era una figura de que algún día vendría Cristo y por eso Cristo cumple, es una figura de todos estos elementos. Por ejemplo, Él es nuestro sacrificio por nuestros pecados, Él vino, el Hijo, el Verbo se hizo carne, es el arca del pacto, prefigura todo, perdón, es un tipo de todas estas cosas. Los sacrificios, el sacrificio de Cristo en la cruz es el último y definitivo de todos los sacrificios del antiguo pacto. Y del mismo modo, en el Nuevo Testamento, la adoración abarca todos los aspectos de la vida y la determina a Dios. Ahí tienes tú, Ananías y Zafira, que van a adorar y llevan una ofrenda, pero era una pequeña mentirita, cogimos un poquito de la ofrenda e inmediatamente mueren en la iglesia. ¿Por qué? La ofrenda es adoración. Entonces, sí, en el Nuevo Testamento no era que, bueno, somos la iglesia, vamos a adorar como lo hacen los babilonios, como hacen los romanos, como lo hacen. No, la iglesia tenía que ser dirigida por el Señor para la adoración. Y lo más impresionante del nuevo pacto es que la iglesia ahora es el templo. Entonces, si la humanidad alrededor nuestro quiere adorar a Dios, debe llegar al templo donde está Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, para poder adorar a Dios. La iglesia ahora es el templo. Ahora el sacerdocio somos los mismos, la misma iglesia es el sacerdocio. Todos tenemos el gran privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Y los sacrificios ya no son como los del Antiguo Testamento porque Cristo los ha cumplido, pero en el Nuevo se ve que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, en la Biblia la adoración no se define, o sea, no se dice adoración es A, B, C y D, pero sí es un tema esencial que determina el significado y destino de la vida, la cosa de la vida del ser humano. Así de sencillo, o sea, si no adoras a Dios como la Biblia dice, es decir, y en este tiempo no adoras a Dios en Cristo, no eres más que una persona condenada, perdida. Si adoras a Dios sin Cristo, eres un idólatra. Si adoras a Dios en Cristo, estás adorándole a Él en espíritu y verdad. Tremendo, ¿no? Por eso esto nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces, bueno, wow, o sea, la adoración es más que una actividad o una música o sí, una actividad o una reunión. La adoración nos habla de un corazón que reconoce, que comprende, que acepta quién es su Dios, su creador, se rinde a Él y en razón a Él, bueno, entonces hace una reunión, hay una música, y etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia puede tener muchas actividades de adoración, pero no adorar. La iglesia puede tener mucha música de adoración, pero no adorar. Puede tener muchas reunión de oración, de adoración y no adorar. Wow.
¿Por qué? Porque la adoración no se trata solo de de una actividad, sino parte de un corazón que necesita ser regenerado, ser lavado por el Señor Jesús, por su sacrificio. Y en esa nueva vida que ofrece Cristo como hijo de Dios, como sacerdote del Dios Altísimo, entonces viene ante su presencia a adorar. De hecho, podemos decir entonces, la adoración es el reconocimiento que se hace a Dios por su naturaleza, santo, perfecto, justo, soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Preeminente, omnisciente, omnipotente, etcétera. Bueno, todos sus precios, su naturaleza que no cambia, sus atributos, su amor, sus caminos, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. Todas sus obras son hechas con misericordia y con justicia. Y lo más impresionante es que para que la adoración sea como un estilo de vida, no solo tiene que ser en palabras, sino en hechos. O sea, adoramos a Dios en palabras y en hechos. De allí que la adoración también comprende ofrecer amor, servicio, honra, agradecimiento, respeto, exaltación y alabanza a Dios nuestro Padre. Wow. O sea, si tú dices, yo acabo de adorar a Dios, debes entender que cuando hablamos de adorar a Dios, comprende todas estas cosas estos verbos: servir, amar, honrar, agradecer, respetar, exaltar y alabanza. O sea, es una actividad que parte de un corazón que ama, que honra, que siente agradecimiento, que siente respeto, que siente exaltación, que siente alabanza. Si notan, entonces cada vez que tú y yo adoramos y nuestro corazón no está puesto ahí, somos, bueno, no sirve para nada esa adoración. Entonces noten que esa es una alabanza a Dios nuestro Padre en Cristo. Vuelvo y subrayo, porque por reciente, en esta última generación, la mucha perspectiva de lo que es la vida cristiana se está llevando a un nivel de que lo importante es la sinceridad y no importa qué crees. Entonces, bueno, yo veo budistas, yo veo musulmanes, yo veo... Lo único es que no creen en Jesús, pero igual Dios mira el corazón. No. Sin Cristo, si tu adoración no es en Cristo, no es adoración, es idolatría. Y por supuesto debe ser por el Espíritu Santo. O sea, necesitamos de Dios, necesitamos a Dios dándonos vida, dándonos salvación, dándonos el poder, la capacidad, la gracia para adorarle. Y para que esa adoración sea un estilo de vida, entonces se debe expresar en tres aspectos: amar a otros como Cristo nos ama. O sea, si yo digo, yo soy un adorador a Dios, bueno, muéstrame cómo amas a las personas como Cristo amas. Yo acabo de tener 2 horas, una vigilia de adoración, pero vengo a la casa y trato a las patadas a mi esposa. Eres un adorador, eres un, ya ustedes entenderán, póngale la palabra que quiera. No, yo adoro a Dios porque, no sé, mi espíritu se llena de gozo cada vez que canto a Él. Gloria a Dios, me parece fabuloso, pero ¿cómo es tu trato a los otros? ¿Amamos a otros como Cristo nos ama? La conducta también, en nuestra conducta se expresa, perdón, a través de la conducta expresamos la adoración. Entonces, ¿cómo vivimos? De hecho, la Biblia, hay un proverbio que siempre me atraviesa el corazón. Dios abomina los sacrificios del impío, del malvado. O sea, tú puedes traer dinero, traes ofrendas, ir a evangelizar, ir a hacer lo que quieras, pero si tienes una conducta en desobediencia, sin arrepentimiento y con rebeldía a Dios, Dios aborrece ese tipo de adoración. Y por supuesto, la adoración también se expresa en alabanza. Todas estas en alabanza a Dios. Cuando hablo de alabanza, inmediatamente mi mente trae cantar. Entonces hoy el domingo fui a la iglesia, ya la ve. Alabanza sí es un aspecto, pero nos habla más de darle a Dios la honra de vida. Entonces muchas veces las personas ven que hacemos cosas que son de beneficio. Muchas veces nos va bien y alabanza a Dios significa gracias al Señor. Lo hice porque soy cristiano.
hago esto, soy esto, gracias al Señor. Alabanza significa reconocer que lo que soy es por la gracia de Dios. Alabanza a Dios es darle a él la honra, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No que la gente diga, uy, usted qué duro. No, 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 espérame un segundo. Quiero decirte que si Dios no fuera mi Señor, mi Salvador, mi roca, yo no sería más que, no podría hacer lo que hago. Entonces, eso significa alabanza. Noten que es cotidiano, no es solo es de todos los días. Y eso debe llevarnos, si ese es nuestro estilo de vida, entonces nos debemos preguntar, bueno, entonces, ¿de qué forma práctica? Nuestro tercer punto. Bueno, la adoración. Entonces, con lo que hemos hablado, lo que nos enseña las escrituras, nos muestra que la adoración comprende todas las áreas de la vida. Es más, te lo digo porque es mi oración hoy en día. Yo le digo, Señor, quiero a través de ser papá, a través de ser esposo, o mejor, al hacer esas actividades, quiero adorarte. O sea, quiero ser esposo para adorarte. O quiero que lo que hago como que me adora, que lo que hago como esposo te adore. Wow, es diferente, ¿no? No, no, no. Yo muchos años no había pensado en eso y pues últimamente el Señor me está sacudiendo. Que ¿por qué haces lo que haces? ¿Quieres? Porque bueno, normalmente decimos glorificar a Dios, pero eso comprende la adoración, obviamente. Entonces, sí, lo que hacemos, todo debe ser solo un medio, un vehículo para que al final Dios sea adorado. Entonces, adorar también de una forma práctica, nos muestra que la adoración debe ser una disciplina espiritual. Créeme, tú y yo no nos nace adorar a Dios. Nos nace adorar a nosotros, nos nace adorar la tecnología, nos nace adorar el chisme, nos nace adorar a Federico, nos nace adorar la educación, el nivel de social alto, nos nace adorar viajar, comer. Eso nos nace adorar los hijos, nos nace adorar la familia, la esposa. Eso es lo que naturalmente. Claro, como Dios en Cristo Él nos ha dado una nueva vida y somos libres de esa vana manera, de ese culto que practicamos sin Cristo. Sin embargo, tenemos esa influencia y tenemos esa lucha en adorar a Dios y adorarme a mí mismo o adorar a cualquier otra cosa. Mejor dicho, todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida es idolatría y no adoración a Dios. Entonces necesitamos cultivar la disciplina espiritual de adorar, necesitamos a diario prácticas de forma real, cultivar los hábitos, las acciones, hasta formar un carácter que adora todos los días. Y mucho más porque en Cristo Él nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado por su nombre y el Espíritu de Dios. Somos nueva criatura, tenemos toda la vida de Dios en nosotros. La adoración debe ser un resultado. No adoramos para salvarnos, no adoramos para que Dios no nos condene, sino porque ya hemos sido salvados, ya hemos sido justificados, ya estamos ante la presencia de Dios como sus hijos, entonces el fruto de eso es la adoración. Pero necesitamos cultivarla, ser una disciplina. Y por eso, entonces, si es una disciplina y si comprende todas las áreas de nuestra vida, la adoración implica la búsqueda habitual de glorificar a Dios de formas prácticas, como por ejemplo, lo que nos dice 1 Pedro 2, ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios espirituales. Inmediatamente me dice, ofrecer sacrificios. Yo te pregunto, ¿ayer ofreciste un sacrificio espiritual? Esta semana que pasó, ¿cuál es de los sacrificios espirituales, cuál es el que más ofreces? Y hay algunos, pensamos es en el sacerdote del Antiguo Testamento con un cordero lleno de sangre, con una ropa, y decimos, no, pero nosotros no hacemos. Sí, sí, los tenemos, y se los voy a decir. Entre los sacrificios espirituales más importantes están, primero, ofrecernos nosotros mismos a Dios. Y eso Pablo dice que es en razón por las misericordias de Dios, porque nos ha justificado, santificado, porque nos ha dado nueva vida, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, Pablo dice, el Señor nos dice, ofrézcanse a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es nuestro culto. O sea, a través de mi cuerpo, por eso debemos huir de la fornicación. Mi cuerpo, mi forma de vivir debe adorar a Dios. Wow, eso es algo impresionante. Ofrecer alabanza a Dios. Hebreos capítulo 13 dice, fruto de labios que confiese su nombre. Tú acostumbras a
adorar a Dios a diario. Tus hijos pueden decir, mi papá le encanta, de repente está ahí y se pone a las alabanzas de la iglesia, las canta cuando vas en la calle, o no, es que me da pena que me escuchen cantando, que me escuchen cantando la de moda, pero uy, que me escuchen cantando por ahí, cuán grande es el Señor. No, 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 por favor, eso, qué oso, ¿no? No, pero mire, ofrecer alabanza, que cuando la gente ve en nosotros podamos decir, yo soy así por Cristo, soy lo que soy por Cristo, ofrecer alabanza. Otra forma práctica es hacer buenas obras. Hebreos capítulo 13 y 16 dice, y de hacer el bien, no se olviden porque esos sacrificios se agradan. O sea, cada vez que tú estás ayudando a alguien, estás adorando a Dios. Y qué bueno, ya entendiéndolo, uno dice, Señor, dame oportunidades de ayudar a otros para que a través de ella yo te adore o para que eso sea adoración a ti. Entonces, nos ofrecemos, entregamos nuestra vida, nuestro cuerpo, capacidades, todo lo que somos para adorar a Dios, como medio para adorar a Dios. Ahora, lo que acabamos de ver de hacer buenas obras para adorar a Dios. La ofrenda, uy, si tú ofrendas para hacer un negocio, le das 10 porque el Señor te va a dar 100, eso no es ofrendar, eso es negociar. Y con Dios todo lo que tienes es de Él. Entonces, cada vez que lleves tu ofrenda al Señor, vienes a decirle, Señor, traigo un sacrificio espiritual. Te estoy ofrendo. Y ofrendarnos, el sacrificio nos habla de que duele. En el Antiguo Testamento se sacrificaba y tocaba llevar el mejor cordero, el más carito, lo mejor se daba al Señor. Entonces el que ofrendaba decía, uy, me dolió, me dolió. Y no, en el Nuevo Testamento nuestros sacrificios nos debe doler. Es más, dicen, bueno, dicen, no, mi experiencia también lo confirma. Si queremos entender la experiencia de adoración que estamos teniendo todos los días, la ofrenda no lo dice. El manejo, la relación de nuestro corazón con el dinero nos dice lo que es nuestra adoración en la vida. Uy, uy, uy. Bueno, entonces, bueno, y otra manera de adorar a Dios es alcanzar a los perdidos para Cristo. Por supuesto, hay muchas, tenemos diferentes personalidades y etcétera. Entonces, a veces pensamos en alcanzar a los perdidos es que cada persona se le proclame todo el evangelio de Cristo. Eso es un aspecto, es una forma de alcanzar a los perdidos, pero también a través de servirles, a través de orar por ellos, a través de tener amistad con ellos, a través de nuestro testimonio. Hay personas que no son de las que se paran en un parque y proclaman el evangelio a los perdidos porque pues su forma de ser no lo va a hacer, pero son muy buenos sirviendo, colaborando, cooperando. Y qué bueno que a través de eso no digan, ay, es que él es tan bueno. No, yo no soy bueno, yo soy cristiano, yo sigo al Señor Jesús y por eso hago lo que hago. Bueno, y otro sacrificio es sacrificar nuestros propios deseos por el bien de otros. Romanos 14 en el contexto habla del hermano que es débil en la fe y el que es fuerte. Entonces dice, mire, por amor a ese hermano, no haga cosas que lo haga tropezar, que sean tropiezo para él. Eso es un sacrificio a Dios. Buscar el bien del otro y no mi propio bien. Buscar, estimar a los demás como superiores a sí mismo. Esos son sacrificios. Orar con confianza y confesión. La oración es otro sacrificio espiritual. Vivir en santidad, humildad, contentamiento y confianza en el Señor y sus promesas. Mira, si tú quieres también identificar cómo está tu vida de adoración o si estás adorando a Dios, revisa tu corazón, cuánto te quejas, cuánto murmuras, cuánto vives inconforme, vives peleando con todo, nada te satisface, no te satisface, bueno, no te satisface. Entonces, una persona, cuando uno es muy quejoncito, cuando uno es muy, muy conflictivo, es muy probable que hay problemas de adoración. Entonces, wow, la integridad también es esencial. Y bueno, el noveno eh, sacrificio espiritual nos habla del fruto espiritual y del crecimiento espiritual. O sea, si tú eres alguien que estás creciendo en el Señor, la madurez espiritual, estás madurando en el Señor, eso es adoración. Si estás dando fruto espiritual, que nos habla del carácter, un carácter que imita a Cristo, eso es sacrificio espiritual, eso es adoración. Entonces, adoración es hacer buenas obras, es ofrendar, es alcanzar a los perdidos, es no buscar nuestro provecho, sino el de otro, es orar, es vivir en santidad, es vivir para Dios y sus propósitos. Ustedes dirán, wow, esto suena muy bien, pero parece
un camino arduo y tormentoso y de abnegación y de, no, 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 eso duele mucho. Eso nos quiere engañar. Eso es lo que este mundo de maldad quiere engañarnos. Que hacer, vivir para adorar a Dios es un engaño. Y eso no es cierto. Al contrario, las personas que más encuentran que su vida es significativa, plena, que muestran un gozo sobrenatural, a pesar de que tienen problemas, dificultades, tropiezos, a pesar de que la higuera no florece ni en la vid haya fruto, a pesar de que haya escasez o haya abundancia, todo lo pueden crecer. Ese tipo de personas son personas que viven adorando a Dios. O sea que si tú quieres que tu vida sea plena y significativa, Dios te creó para adorarle. Pero como caíste por causa del pecado, entonces Dios restauró esa adoración a través de Cristo. Y estando en Cristo, si vives en adoración, disfrutarás el cielo en la tierra. O sea, a veces pensamos en el cielo solo en el futuro y cuando vaya al cielo se arregla todo. Y ojalá venga el Señor para que se acaben todos los problemas. Pero la adoración nos hace vivir en el cielo con los pies en la tierra, para la gloria de Dios. Entonces, solo quería, bueno, en el último PowerPoint les quería contar la historia de un hombre que se llama Erin Lindell. Él fue misionero en China, en Tianjin casualmente, y antes de ello, él había nacido acá porque sus papás trabajaron acá, pero se fue de joven a estudiar a su país, Escocia creo que era, y él fue un gran corredor, llegó a ganar una medalla olímpica. Y corría y la gente, hay una película que se llama Carros de Fuego, se muestra a un judío con dinero, posición, el mejor entrenador, pero, lo veía él y era un joven que corría, pero era con una pasión, con un disfrute, con un deleite, y en esa lucha, porque él también tenía un llamado a ser misionero, entonces la hermana lo está presionando diciéndole, oiga, usted ahora va a abandonar lo sagrado de las misiones por correr, y estaba en ese conflicto, y en una escena de la película, nunca la olvido, y yo le pido al Señor que sea mi experiencia. Él dice, es que cuando yo corro para glorificar a Dios. Yo quiero a través de correr glorificar a Dios. Wow, eso es adoración. Y así es, hermanos, que nuestra oración sea, Señor, quiero que en mi papel de esposo, en mi papel de padre, de hermano en la fe, en el servicio a la iglesia, en el trabajo, en lo que me corresponde, en lo que hago, todo esto quiero hacerlo para que te sientas adorado, porque tú eres digno de adoración. Esa es nuestra conclusión. Adorar es la razón de nuestra existencia. Y qué privilegio, realmente es un privilegio. En el mundo, si somos optimistas, por ahí el 7% son del Señor. O sea, nosotros somos un pequeño grupo exclusivo que se da el lujo todos los días, 24 horas, poder adorar a Dios, pero que a veces vivimos lejos y no nos le hemos puesto el corazón a ello. Y es lo más precioso y es realmente para lo cual Dios nos ha creado. ¿Quieres una vida significativa, una vida plena? A pesar de, adora a Dios. Adora a Dios de maneras prácticas, intencional, con el corazón, para su gloria, aprovechando los recursos que Dios te dio. Y no olvides que aquí está en juego el nombre del adorable Dios que tenemos. Y Él honra a los que le honran. Y el que le sirve será honrado por Él. Así que Dios nos use para que la gente nos vea y diga, esa vida de ese hombre adora a Dios. Mi papá, como vive, habla, adora a Dios. Él trabaja para adorar a Dios. Él hace negocios para adorar a Dios. Él sirve para adorar. Él evangeliza para adorar a Dios. Él predica para adorar a Dios. Ay, si eso es así, hermanos, yo creo que eso sí es vida y vida significativa. Vamos a orar. Señor, gracias porque es cierto, reconocemos que tú eres adorable, creador, soberano, la roca, nuestra salvación. Solo pensamos en el destino que teníamos sin Cristo. Condenación, maldición, injusticia, maldad, infierno. Y ahora por Cristo, ser adoradores tuyos, Señor. Esto no, esto es un gran privilegio, podernos acercar confiadamente a tu trono, hablarte, estar
ante ti justificados solo por Jesús, no por nuestros méritos. Esto es maravilloso. Señor, yo te pido que de verdad nos concedas vidas que te adoren a través de nuestro trato con otras personas, de nuestra conducta, de nuestra vida personal, y también a través sí, de la alabanza, que nuestra vida viva engrandeciendo, glorificando, reconociéndote, dando la honra y la gloria de vida a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Ayúdanos a edificar una disciplina espiritual de adoración, una vida de adoración que esté arraigada y sostenida. De verdad te necesitamos. Gracias por que nos amas y eres fiel. Completarás esa obra de vivir para adorarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tus majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te
adoro a ti. Te adoro a ti, Señor.